Muchas gracias. Muchas gracias por presentarme. Me llamo Han-Soo Lee. He trabajado en Japón más de 10 años y soy coreano. Mi tema es sobre las interacciones de aire. Durante mi doctorado me enfoqué en esto, especialmente viendo el fenómeno de rompimiento de olas. Hoy me invitaron a hablar y yo estaba pensando en un tema un poco diferente a lo que normalmente presento. Esto es un poco nuevo hasta para mí, pero he estado haciendo este proyecto desde hace 6 años. Y mis colegas del Departamento de Desarrollo de la Universidad de Hiroshima. Yo también me estaba enfocando en procesos atmosféricos y me pidieron unirme a ellos y a seguir haciendo el modelaje. Y cuanto el clima urbano y las islas de calor urbanas aumentan durante los procesos de urbanización, y hablaré de la evaluación del impacto en el cambio de uso de tierra, de uso de suelo, en el calentamiento global en las islas urbanas calientes en Hanoi, Vietnam. Y este es el producto de mi trabajo y de mis colaboradores. Mis colegas en Vietnam y bajo el Ministerio de Construcción, ellos son los responsables de la planeación urbana en la ciudad de Hanoi. Muchas gracias por invitarme. Es mi primera vez en la Ciudad de México y estoy un poco adormecido por la diferencia de horario. Así de que si me ven soñoliento, por favor, pudiera ser que pierda mi concentración durante la charla. Por favor, discúlpenme. Les voy a dar los antecedentes y el impacto de cambios de uso de suelo en Hanoi y impactos del calentamiento global y también medidas de mitigación en la ciudad de Hanoi. Y también estamos haciendo semejantes casos de estudios en el sureste de Asia y al final les voy a dar una conclusión, un resumen. Y es una isla de calor urbano. ¿Qué es eso? Las áreas urbanas significativamente son más calientes que las áreas que las rodean. Y esto tiene que ver con las diferencias de equilibrio de energía entre áreas rurales y urbanas. Y tenemos radiación corta y larga. Este es la situación de equilibrio de la radiación. Y si vemos esto, tenemos algo de calor, de emisiones de calor, de actividades antropogénicas por la construcción, el transporte, los vehículos. Y así de que tenemos que considerar también el calor antropogénico que está incluido en el esquema urbano, en el equilibrio de calor. Y también las energías o en los que reflejan energía en los materiales de construcción. Y también los flujos de calor que son usuales en el esquema urbano. Tenemos que considerar estos energía para considerar todo el equilibrio de calor. Y si consideramos el uso de cambio de suelo en condiciones naturales a lo urbano, y aquí tenemos cambios de agua a gas y así se liberan en la misma temperaturas y causan que las temperaturas cambien durante los procesos. Y la energía es liberada a la atmósfera en un proceso de enfriamiento, pero en cuanto a la superficie, el flujo latente es consecuencia de la urbanización. Y aumenta la temperatura cuando se tienen islas urbanas de calor y al mismo tiempo el flujo se aumenta en la escala urbana. Los cambios también dependen de los materiales y la capacidad de almacenar calor. Y al bajar el flujo, la temperatura baja y
en la escala urbana, y esto causa aumentos de temperatura. Y finalmente esto causa la isla de calor urbana. Aquí tenemos la temperatura y la población y sus cambios desde 1980 a 2010 en la ciudad de Hanoi, en Vietnam. La temperatura es para el centro urbano y después tenemos la línea verde para las áreas rurales. Por definición, hay diferencias de temperatura entre lo rural y lo urbano, que es 0.3 grados en 1980 y en 2010. En el momento en que arrancamos el proyecto, la temperatura aumentó hasta 0.8. Hanoi ya está experimentando la isla de calor urbana. Y esto era el 30% en este momento, la tasa de urbanización. La temperatura en el distrito administrativo, la población de pronto aumentó, pero de cualquier manera está creciendo gradualmente, como en un 30%. Este tipo de desarrollo urbano se da en muchos lugares de los países del sudeste de Asia, como Indonesia, Malasia, Filipinas, Singapur, Tailandia, Vietnam. Y Hanoi tiene una población de 9.2 millones y en el plan de desarrollo urbano tratan de aumentar la población hasta 2.5 millones. La meta es para 2030 y las otras ciudades tienen planes maestros similares, como el de Ciudad de Hanoi, que presenta los datos para este estudio. La población es de 7 millones, pero los gobiernos locales proponen que en el plan para 2030 de Hanoi tratan de acomodar 9.2 millones de personas para 2030. Entonces, este es el mapa de Hanoi y su zona metropolitana, y esta es la situación bajo el plan maestro. Todas las ciudades están aquí y fluyen de oeste a oriente. En el plan maestro se expanden las ciudades a la izquierda y al occidente, incluso al este. Entonces están diseñando ciudades satélites aquí y acá, etcétera. Esto también es el estado actual y el plan maestro en Malasia. La segunda ciudad de importancia en Malasia la llaman East Kandia Malaysia CDP. Esto está bajo el plan maestro y ellos van a acomodar casi el doble de población para el 2025. Hemos visto estos planes maestros. En el plan maestro no pudimos encontrar ninguna evidencia científica sobre urbanismo. Solamente diseñan el plan maestro con el aspecto de diseño, sin tener el cambio de uso de suelo para después de implementar el plan maestro, cómo van a aumentar la isla de calor urbana, cómo va a aumentar la temperatura, o cómo el medio ambiente afectado por el transporte, por los desperdicios, especialmente en las ciudades del sudeste de Asia, tienen muchos problemas ambientales debido a la basura. Este tipo de cuestión no está investigado dentro del plan maestro, y tratamos en los estudios realizar estudios especialmente sobre urbanismo. ¿Qué sucede si con la población meta si llega a 9.2 en la ciudad de Hanoi en 2030? Entonces, ¿cuánto aumentará la temperatura debido a estos cambios? Además, ¿cuánto aumentará la temperatura por el efecto de calentamiento global? Queríamos saber cuantitativamente cuánto aumentaría la temperatura y tratamos de hacer un modelo. Este es el punto de inicio del estudio, y también tratamos de encontrar evidencia científica y de retroalimentación al plan maestro. El plan maestro cada 5 años lo revisan y tratamos de dar información, evidencia científica para proponer medidas de mitigación.
Esto es el fondo de nuestro estudio. Las preguntas de investigación: ¿cuánto aumentará la temperatura y cuánta energía adicional se requerirá, especialmente para enfriamiento? Este proyecto lo hice en colaboración con arquitectos y ellos están más enfocados en las contramedidas en la escala de construcción. Después de aumentar la temperatura en ciertos grados, esto hará aumentar la carga de enfriamiento. En las ciudades del sudeste de Asia son tropicales, entonces el nivel de humedad es alto, entonces se usa mucho el aire acondicionado incluso en la noche y esto causa mayor consumo de energía. Si la energía sube, entonces usarán más energía para enfriamiento. Entonces los arquitectos tratan de saber cuánto se aumentará el enfriamiento debido al aumento de temperatura, y esto también está incluido en nuestra propuesta. Y después, finalmente, cómo minimizar el impacto del calentamiento global en el futuro. Los objetivos para considerar estos cambios: también el cambio de uso de suelo, considerar el calentamiento global y también poder presentar propuestas efectivas de mitigación y para evaluar el efecto de enfriamiento y la estrategia de mitigación. Pero en esta charla no hablaré mucho sobre el consumo de energía para enfriamiento. Esto está un poco fuera de mi alcance y de mi tema. Entonces, ¿cuántos de ustedes saben dónde se ubica Vietnam? Porque ayer le pregunté a unos estudiantes, pero no sabían. Y aquí estamos más o menos, se ubica en la misma latitud que México. Aquí tenemos a Vietnam. Tienen frontera con China y al occidente tienen Laos, Camboya, Tailandia. Aquí está China también. Al sur tienen el mar de China, aquí tenemos Malasia y si vamos más al sur tenemos Singapur e Indonesia. Están como en la península Indochina y son parte de los países del sudeste de Asia. Hanoi es la capital, pero hay una segunda ciudad principal que se ubica aquí. Esta es la capital, Hanoi. Y aquí tenemos ríos caudalosos que van de este a oeste. La ciudad de Hanoi se desarrolló sobre el delta del río, porque es una planicie con tierras fértiles y tiene pequeños lagos que formó el río hace mucho tiempo. A veces lo llaman la ciudad de los lagos. Hay más de 100 lagos que actualmente sobreviven. Esto es las áreas urbanas actuales. Toda esta ciudad está ubicada aquí y aquí tenemos el lago occidental y esto es un área que tiene una gran conexión. El aeropuerto está por acá. Estas son irrigaciones para tierras agrícolas. Y acá tenemos la condición actual. En 2010, cuando comenzamos el proyecto, la población en ese momento era 6.7 millones. Este es el área de la ciudad de Hanoi y por medio del plan maestro tratan de aumentar la población. Y para 2050 hay otro plan. Esta es el área urbana y esta es las nuevas áreas planeadas. La parte urbana se expande hacia el norte en la parte este del lago y se diseñan ciudades satélites, pequeñas ciudades aquí y aquí y acá, y están por debajo del cinturón y tenemos un cinturón. Incluso tienen el corredor. Dentro de las nuevas áreas tenemos corredores verdes, 1, 2, 3, 4 corredores verdes.
Pero para el diseño de un espacio verde no consideraron este tipo de estudios científicos solamente para el aspecto de diseño. Aquí tenemos un amortiguador verde, un cinturón verde, etcétera. Se proponen este tipo de cuestiones verdes dentro del plan maestro. En este estudio, la primera parte solo investigamos el impacto de cambio de uso de suelo, la segunda parte investigamos la influencia del calentamiento global y en la cuarta tratamos de ver cuáles serían las medidas de mitigación para la isla de calor urbana. Y aquí tenemos considerando también la carga de enfriamiento, pero hoy no hablaré al respecto. Entonces, para el modelo use el WRF, quizá lo conozcan aquí muy bien, y necesitamos datos de entrada para usar el WRF y datos para las condiciones inusuales, y también tenemos que observar, hacer una simulación de datos y hacer la interpolación de diversas rejillas aquí cuando hacemos el proceso, y usualmente usamos el software GRATS para este proceso. Y también esto es parte del modelo WRF, que es muy sensible a la parametrización. Los parámetros físicos, los esquemas, la microfísica para nubes, también los tabuladores de radiación y diversos otros esquemas. Y también encontramos que las condiciones límites son críticas para hacer el modelo de la atmósfera. Les voy a mostrar el análisis sensible. La primera parte del impacto de cambio de suelo, esto eran los ajustes para la estimulación. Establecemos los primeros dominios del 1 al 4, de 10 a 7 a 1 kilómetro. Y estos son la parametrización física, y también el tercero y cuarto dominios tienen muy alta alcance, y esto la información no era buena ni suficiente para la simulación, especialmente si vemos los datos de Estados Unidos para el área urbana, para el esquema DUDIA, no resulta bueno para nada. A veces hay cuestiones que se consideran que todas caen en la misma categoría, o para las áreas forestales, la configuración de la ciudad urbana realmente no está bien considerada en estas partes de DASO. Entonces tú haces tus propios datos para el dominio de ciudad. Usamos esto, datos USGS, y para el cuarto dominio usamos ALOS Avenir 2, y también combinado con el plan maestro y los datos distales que nos dio el Instituto Vietnamita. Y después tenemos un análisis de sensibilidad en términos de parametrización física, enfocándonos en la microfísica, en el plató. Hicimos pruebas a más de 5 casos, y esta es la estadística comparando los resultados del WRF con 30 años de registros de temperatura de los datos mostrados que vimos en la imagen previa. Después desarrollamos el modelado. Este es el segundo, tercero y cuarto dominio, que es así, que cubre la parte metropolitana de la ciudad de Hanoi, y esto es para la condición actual. Lo llamamos área urbana existente en este estudio, y este es otro caso de estudio, el 2.1. Bajo la condición del plan maestro tenemos una nueva área urbana, el cinturón verde, el amortiguador verde y el corredor verde, según el plan maestro. Y también consideramos
una simulación de junio de 2013. Investigamos 30 años, los registros de temperatura previos de 30 años y calculamos la temperatura media para junio. Junio es el mes con una más alta temperatura en la ciudad de Hanoi y calculamos la temperatura media de junio y recogimos el de este mes, que está muy cerca a la media, y simulamos la temperatura de junio. Hicimos unos datos para las condiciones límite iniciales. Esta es la distribución de temperatura nocturna. Estas flechas indican la dirección del viento y esto viene de la condición actual y de la condición según el plan maestro. La dirección del viento casi no cambia, pero si vemos la distribución de temperatura en el área urbana existente y la nueva, se tiene una mayor temperatura. Esto es en la noche. Esta es la temperatura diurna a las 2 de la tarde. Esta es la temperatura más alta en las áreas urbanas existentes y podemos ver puntos calientes grandes sobre las nuevas áreas urbanas, y también las ciudades satélites de aquí y de acá tienen nuevos puntos calientes también. Y esto nos muestra la distribución de temperatura promedio en diferentes categorías de uso de suelo. La parte de arriba nos muestra las temperaturas promedio y sus porcentajes para horas diurnas, y lo dividimos en la temperatura del aire entre la temperatura de la superficie y sus porcentajes en todo el dominio. Y si vemos la columna de la izquierda indica la condición del plan actual y la otra la condición del plan maestro. Si vemos durante el día y durante la noche, la temperatura más alta ocupada por la tierra de cultivo irrigada, por la tierra agrícola. Pero si vemos bajo las condiciones del plan maestro, podemos ver que la tierra de cultivo irrigada, las proporciones de estas tierras son drásticamente reducidas y tenemos áreas de construcción acumulada que aumentan drásticamente en temperatura. Y si vemos la temperatura pico, era como 37.5 grados Celsius en la condición actual, pero la condición de temperatura pico cambió a 38 grados centígrados, y nos podemos imaginar que estos son los puntos calientes que nos dan las más altas temperaturas. Podemos imaginar que el punto caliente por arriba de 38 grados centígrados aumentó en 33% en condiciones del plan maestro. En muchos lugares estamos representando altas temperaturas, que significan los puntos calientes. Así que si vemos la parte nocturna, antes del plan maestro, la mayoría de las tierras son ocupadas por tierras de cultivo, pero después del plan maestro, las tierras de cultivo se presentan proporciones disminuidas y la parte construida aumentó, y la parte caliente llegó a 39.5, aumentó 33%. Esto es la discusión de diferencias de temperatura del aire. Esto es para la noche y para el día. La diferencia es que durante el día no es muy significativo comparado con la noche. Hay algunos puntos calientes, grandes diferencias como entre 1.5 grados centígrados, pero si vemos la parte nocturna, casi todas las nuevas áreas urbanas nuevas muestran una diferencia entre la actual y la condición del plan maestro.
Esta nos muestra la temperatura, los cambios de temperatura diurna a lo largo del día. Es como que calculamos las temperaturas promedio para toda la región y muestra el promedio en cambios de temperatura diurno de medianoche a medianoche. Y lo negro indica la condición actual y la línea roja la condición del plan maestro. Después de implementar el plan maestro, la temperatura nocturna aumentó en 3 grados en promedio y durante el día hubo un aumento de 0.6. En las nuevas áreas urbanas, de que se cambió de tierras de cultivo a tierras construidas, esto causó un aumento de temperatura de cerca de 1 grado centígrado. El máximo llegó casi a 2 grados de aumento. Entonces, como ya dije al principio, la isla urbana de calor está muy relacionada. Entonces, investigamos los flujos de calor latente y sensible para los 4 dominios. Esta línea en rojo indica el flujo de temperatura total en la condición actual y después de haber aplicado el plan maestro. El flujo aumentó no tanto, pero incluso en la noche y durante el día aumentó. Los cambios en flujo latente es mucho más significativo y podemos ver que el latente es mucho mayor y se reduce durante el día. Esto significa que perdemos el concepto de enfriamiento. Entonces, esto constantemente hará aumentar la temperatura en un área urbana. El resumen de la primera parte es que las temperaturas del aire pico durante el día permanecen más o menos igual que en el plan maestro. Las áreas de aire de temperatura, de alta temperatura del aire se expanden a través de las áreas construidas. Los grandes espacios verdes propuestos en el plan maestro de Hanoi no son necesariamente efectivas en cuanto al enfriamiento en las áreas construidas. La siguiente parte investigamos el impacto de calentamiento global en el plan maestro de Hanoi. Hay 2 tipos de downscaling estadístico. Usamos el downscaling dinámico, simplemente hacemos una escala hacia abajo del modelo usando más el modelo regional de clima. Y así que si tenemos una cuestión debida al calentamiento global, esto lo podemos considerar para el modelaje. Y hacemos una escala hacia abajo por el interés del estudio de las áreas. Por lo menos necesitamos 6 puntos para correr el modelo y yo creo que alguna gente está usando el efecto, usando la escala hacia abajo, usando los 6 elementos, pero no están usando ellos usan el RCM directo, pero ellos solamente aumentan las temperaturas o agregan un efecto. Para hacer una imaginería, hacemos un aumento de 1 o 2 grados centígrados en el modelo y esto a veces se llama modelo pseudo de calentamiento global, pero en este estado usamos el modelo directo y dinámico para la predicción futura del clima de Hanoi. Hay 4 escenarios disponibles del IPCC, pero solamente vamos a considerar estos escenarios. Esto es RCP 4.5, que son los rangos diferentes de radiación. Y la fuerza de radiación estará aumentada en 4.5 a partir de la condición actual. Y si pensamos en el escenario
Respecto a las emisiones, bajo el RCP 4.5 hay un aumento aproximadamente hasta el 2040 y después habrá un declive. Y para el RCP 8.5 la concentración sigue aumentando y después de 2080 se estabilizará. Esto es el escenario RCP. En otras simulaciones consideramos el RCP 4.5 y RCP 8.5 para el futuro de Hanoi. Ahora, si vimos estos, hay más datos disponibles, pero para poder usarlos como para la condición límite necesitaremos por lo menos las 6 variables que ya les mostré para poder correr este modelo de clima, así de que lo redujimos. Y después hubo 38, bueno, hay más de 38 datos disponibles y también los resultados los estrechamos para que para el RCP 8.5 y 4.5 respectivamente. Después de estos modelos investigamos cómo será el clima en el futuro en la región de Hanoi. Y después hicimos cálculos de lo que serían estas 38 respuestas para Hanoi. Este es el valor de la media y estos son los porcentajes, y si vemos las diferencias entre los dos escenarios, no habrá mucha diferencia hasta el 2050 y habrá diferencias significativas que se están dando después de 2050. Porque prácticamente es muy difícil hacer todo el modelaje con el RCM, entonces tratamos de reducirlo todavía más. Y esto es todavía mejor para la región. Estos son los valores para RCP 8.5 y 4.5 y esto está siendo graficado con diferentes colores, y aquí vemos que el Miro 5 está muy cercano al valor de la media para el panorama de Hanoi, y decidimos usar el Miro 5 para las condiciones iniciales y las condiciones límite. Debido a que el plan maestro fue propuesto para 2030, tratamos de simularlo de 2025 a 2036 y tratamos de hacer un promedio de estos 10 años para las temperaturas mensuales de junio por año. Estos son los escenarios de simulación para el efecto de calentamiento global. Antes que nada, también realizamos las mismas condiciones actuales y condiciones del plan maestro para junio de 2030 con estos juegos de datos, y finalmente calculamos el modelo usando los datos de Miro 5 para las condiciones iniciales y de límite, y para los 10 años de 2026 a 2035. Esta es la configuración del modelo y los parámetros físicos, y estos son los resultados. El panel de arriba indica la distribución promedio en temperaturas de las actuales, las de condiciones del master plan y el escenario del RCP 8.5 y 4.5. Como pueden ver en la imagen previa, después de implementar el plan maestro, tenemos aumentos de temperatura en las áreas urbanas existentes y las nuevas durante la noche. Y si comparamos estos dos, el efecto de calentamiento global obviamente se observa en todos los dominios, especialmente en el superior
y ahora hay grandes cambios drásticos de temperatura. Los dos escenarios RSP 4.5 y Miro 5, el cambio de temperatura no es realmente significativa, sino que hay algunos cambios, pero la magnitud en grados no es significativa. En estos paneles de abajo nos muestra la distribución de temperatura promedio durante el día para las condiciones actuales y del plan maestro, y podemos ver que en todas las áreas nuevas hay aumentos de temperatura, pero al comparar estos dos podemos ver el impacto del calentamiento global. En todo el dominio tenemos aumentos de temperatura, especialmente en la parte del norte aumentan mucho las temperaturas. Pensamos que se debe principalmente al viento. La dirección principal del viento es el sur, y la temperatura es más caliente hacia el norte. El aumento de temperatura durante el día no es muy significativa en la comparación de ambos escenarios. Esto nos muestra el resumen estadístico, el mínimo, el máximo, el mínimo, porcentajes de 25avo, de 75avo y la media de temperatura de la temperatura del aire. Y estos nos indican las medias de los 10 años. Los valores mínimos y máximos de la media para estos 10 años. Los promedios y las medias. Este panel superior indica los resultados para las áreas existentes y el de abajo indica las nuevas áreas urbanas, y el color indica el RSP 4.5 y la otra es para RSP 8.5. Lo interesante para mí es que si vemos los resultados por abajo del resultado RSP 4.5 podrán ver que hay valores más altos, pero podemos ver la variabilidad en el clima en toda el área urbana de Hanoi para el futuro, pero el RSP 8.5 tenemos una variabilidad que no aparece. Yo esto lo interpreto como que las condiciones actuales no podrán ser mantenidas en escenarios de mayor concentración. Y después, si vemos o comparamos las áreas urbanas nuevas, sus medias en las nuevas áreas son más altas, la media es más alta que en lo existente. Y si lo comparamos al revés, vemos que la diferencia no es significativa. Esto es un resumen de los 10 años del modelaje RSP con la variación de las temperaturas promedio del aire en todo el dominio. Por la implementación del plan maestro a partir de las condiciones actuales durante la noche es 3.6 grados debido a los cambios, pero por calentamiento global del modelo RSP, la temperatura nocturna aumenta en 1.1 grados Celsius aproximadamente, y en el día es 1.1. El impacto es de 1.6 grados y durante la noche es de 1.4 grados centígrados. Si vemos las diferencias entre los dos escenarios, realmente no es significativo, pero el RSP 8.5 es más alto que los resultados del RSP 4.5. La temperatura pico en el área existente de Hanoi es 2.5. Estos son los promedios. El pico será así para 2030 y 71% del aumento de la temperatura de las áreas existentes urbanas se atribuye al efecto de calentamiento global mucho mayor que el efecto del cambio por cambio de uso de suelo. Este es el resultado para el efecto de calentamiento global. Los cambios de uso de suelo propuestos en el plan maestro se espera que aumenten la temperatura del aire en promedio en
en las áreas existentes y las nuevas áreas urbanas en 0.6 y 1 grado respectivamente. La temperatura del aire urbana se espera que aumente con el calentamiento global en los años 2030 y esto se atribuye al calentamiento global en 1.5 y también a los cambios de uso de tierra, de uso de suelo en 0.6 grados respectivamente. El calentamiento global contribuyó en su mayoría en 71% del aumento de temperatura en áreas urbanas existentes en la ciudad de Hanoi para 2030. Esto se basa en los resultados de un modelo downscaling usando el Miro C5. Entonces se recomienda hacer más estudios y más modelaje para representar las variabilidades de clima y también las incertidumbres para el futuro climático. El siguiente paso tratamos de investigar medidas de mitigación para las islas de calentamiento urbano. En mucho se ha investigado diversas cuestiones, diversas maneras, dependiendo en las causas de la isla urbana de calor. Esto se debe principalmente a las diferencias en el equilibrio o causadas por cambios en el uso de suelo o calor liberado por actividad antropogénica en áreas urbanas. Y como contramedidas vemos que el viento soplar y la ventilación son muy importantes en la ciudad y en la escala de construcción. Esto pudiera ser, dependiendo de sus causas y dependiendo en la escala, hay diversas contramedidas. Pero en nuestra escala solamente consideramos el tipo de escala urbana, estos enfoques que pudiera usarse también en el procedimiento de planeación urbana. Estos son las áreas verdes urbanas y estas también son fotografías de planeación urbana distribuida y esto nos muestra la pared verde, el uso de materiales de pintura especiales para aumentar el uso de luz visible del techo. Esta es la escala de construcción, la escala urbana. Mis colegas están trabajando en los nuevos materiales de pintura para aumentar la reflectancia de los edificios. Así es como se veía la ciudad de Hanoi. Está llena de casas. Una familia usa la casa o son casas compartidas también. Y esto es como se ve la parte existente. Ya no hay espacio para áreas verdes, a menos de que tumbes algún edificio, pero esto es cómo se ve la nueva parte urbana, cómo se da el nuevo urbanismo en la ciudad de Hanoi, en bloques, y tiene pequeñas áreas verdes. Como primer paso para investigar cuál pudiera ser la contramedida para el calentamiento urbano, vemos la propuesta de espacios verdes en el plan maestro. Movemos el cinturón verde, quitamos el amortiguador verde y conectamos lo nuevo urbano, y las ciudades satélite contarán con áreas verdes. Simplemente podemos ver el efecto en estas simulaciones climáticas, y también cuando convertimos esta área verde no cambiamos completamente de espacio verde al edificio, pero en la función hay una función de reflectancia urbana que podemos ver las áreas de vegetación. Dependiendo
de la fracción urbana, esto se pudiera considerar en el cálculo. Cuando convertimos los espacios verdes en área construida, seguimos estando en el 20%. Y 80% suponemos que se puede cambiar al área construida. Realizamos las 4 simulaciones, escogimos, esto es lo más caliente durante 30 años, en junio. Y vemos cómo la temperatura puede aumentar para ver cuál es la temperatura resultante. Y aquí tenemos el perfil de temperatura en secciones transversas del este a oeste. Estas barras indican las categorías de uso de suelo. Por ejemplo, aquí tenemos el río y la temperatura ha bajado. La velocidad del viento no es tan fuerte y durante el día la dirección del viento viene del oeste y aquí la temperatura baja y aquí tenemos una montaña. La temperatura baja y la temperatura poco a poco sube. El SC1 indica la condición del plan maestro y el SC4 indica los escenarios sin espacios verdes. Al quitar todas las áreas verdes, si vemos las temperaturas en los espacios verdes, antes de retirarlos, la temperatura bajó debido a estas áreas verdes aquí. Y después de quitar todas las áreas verdes, la temperatura siguió aumentando. El efecto del área verde es 1.5 grados centígrados durante el día y durante la noche vemos el efecto gradual del área verde. Y principalmente la dirección del viento afecta aquí. Y el viento de la noche viene del sur y algo de viento viene del poniente, pero no tan fuerte. Y podemos ver la baja de temperatura en las áreas verdes. Y en más de 2 grados centígrados. Esta nos muestra la temperatura y el perfil de viento en esta sección y esto también son las categorías de uso de suelo, los cuerpos de agua. Al pasar por ahí la temperatura baja y la principal dirección del viento es hacia el poniente y también aquí durante la noche el viento sopla de sur a norte. Cuando sopla el viento de sur a norte, el efecto del viento nos trae una temperatura poco a poco aumenta del sur al norte debido al efecto de ventilación del viento. Durante la noche el efecto del área verde es mayor que durante el día, en más de 2 grados centígrados en la parte sur. Simplemente como próximo paso tratamos de ver es las áreas verdes propuestas en el plan maestro, el amortiguador verde, el corredor verde, el cinturón verde. Tratamos de mantener el volumen total verde como una constante, pero simplemente distribuirlo de manera igual. Esta es la situación ideal. Como puedan imaginar, es imposible de implementar, pero tratamos de investigar si este tipo de estudio se hacía o no en el área de la isla caliente, pero no pudimos tener una evaluación cualitativa de este efecto de área verde. Es el efecto que tratamos de estimular y ver cómo esto sería en su efecto de área verde. Y aquí en el espacio verde, en la categoría de espacio verde,
y lo cambiamos para cambiar la fracción urbana en la tierra convertida para poder ver las diferencias mientras estamos cambiando el color de rojo a verde de área construida a verde. También tratamos de mantener el 20% de área construida y después cambiarlo a menos de 80% de áreas verdes. Este es el resultado. Estos son los resultados de tiempo de día de la condición de plan maestro. El cinturón verde para cambiar la categoría a bosque intermedio, y estos son espacios verdes igualmente distribuidos con bosque. Si cambiamos las categorías de tierras a bosque, el efecto es una mitigación mayor que en las categorías originales de uso de suelo. Y si vemos los espacios igualmente distribuidos de áreas verdes con bosque, aquí es difícil ver el efecto. Pero si ven por ejemplo, cambiar las categorías de tierras de pastizales, la diferencia es significativa. El efecto de enfriamiento es más para las áreas. Por ejemplo, aquí donde hay un parque, debido también al efecto del viento. Entonces, aquí nos muestra las temperaturas de aire en distribución espacial para las áreas con construcción, y el escenario 1 es el plan maestro y el 5 es con mezcla de bosque. El 5-6 representa espacios verdes igualmente distribuidos, y estas es mezclado con bosque. Y esto, al cambiar los espacios verdes, la distribución espacial no se cambia. Este es un promedio de 1, no hay mucho cambio, pero si vemos, por ejemplo, los puntos calientes con temperatura de 34 grados centígrados, después de implementar las áreas verdes igualmente distribuidas, el punto caliente disminuye casi en 50%. Durante el día, el punto caliente con temperatura cerca de 40%, de 40 grados centígrados, se reduce la temperatura del punto caliente 62%, usando áreas verdes igualmente distribuidas. Estas áreas igualmente distribuidas son imposibles de implementar, entonces tratamos de pensar en cómo podemos implementar este efecto en el plan maestro. Y vemos que son áreas urbanas existentes y nuevas, y para las existentes es casi imposible implementar este tipo de esquemas, pero para las áreas nuevas todavía la construcción sigue. De alguna manera podemos aumentar los espacios verdes todavía más. Y aquí definimos la proporción de cobertura verde, y no tenemos estas proporciones, solamente están representadas como áreas con construcción. Tratamos de introducir este porcentaje de cobertura verde para cada bloque en 10%, y esto deben ser los espacios verdes. Y si queremos acomodar el mismo número de gente, esto pudiera aumentar, y tratamos de aumentar la proporción de cobertura verde para cada bloque. Y si cambiamos los espacios verdes a bosque mezclado, no vemos ya el efecto. Entonces, esta es la distribución de temperatura del aire en tierra con construcción, y no hay diferencia de cambios
Para el área urbana existente, la proporción de verde no es significativa en áreas urbanas existentes para día y noche, pero para las nuevas áreas, la temperatura pico, como dije, realmente no se reduce para los espacios verdes igualmente distribuidos, pero si vemos el punto caliente con una temperatura como de 30-35 grados Celsius, la proporción del punto caliente disminuye en 30%. De alguna manera podemos ver el efecto de la proporción de cobertura verde, considerando que pudiéramos instalar áreas verdes igualmente distribuidas. Esto durante el día. La temperatura pico se redujo después de haber implementado la proporción de área verde y la relación era 37.5 grados centígrados, y después de haber implementado la cobertura verde bajó y esto bajó como 3.5 grados, y también la proporción bajó en 33%. Esto es la distribución espacial de diferencias de temperatura de aire entre condiciones del plan maestro y el caso 2 a 4, caso 2 a 5 y caso 2 a 6. 10%, 30%, y el último es con bosque mezclado. Como vemos, no hay cambios significativos en las áreas urbanas existentes, pero para las nuevas áreas urbanas, implementando una proporción de cobertura verde, incluso cambiando el plan maestro al uso de bosque, podemos ver reducciones de temperatura comparado con solo el uso del plan maestro. Esto es durante el día, y durante la noche la temperatura de la noche nos muestra un cambio más significativo que la diferencia durante el día. Y tratamos de investigar otros como la temperatura, la humedad relativa y la velocidad del viento. La temperatura, este es un promedio para todo el dominio, para nuevas áreas urbanas, y los bajos de temperatura después de haber implementado el 30% de cobertura verde con el cambio de uso de suelo a bosque, nos dio un cambio de 2 grados, de 0.2 grados Celsius. Pero aquí tenemos bajos en la velocidad del viento durante la noche, pero aquí la velocidad del viento se redujo un poco más. Y también la humedad relativa, después de implementar las áreas verdes, también aumenta la humedad relativa. Podemos imaginarnos, después de cambiar el pastizal por bosque mixto, tendremos el aumento de ventilación por viento y aumentará la humedad, pero la humedad tampoco es tan significativa. Resumen del efecto de enfriamiento del espacio verde en Hanoi. El primero, las estrategias verdes propuestas en el plan maestro no son necesariamente efectivas para el enfriamiento de todas las áreas construidas, y las áreas igualmente distribuidas verdes muestran un mejor desempeño en la reducción de la temperatura del aire urbano, especialmente de noche. Sin embargo, la implementación de los espacios verdes distribuidos es difícil en el plan maestro establecido ya. Y la proporción de cobertura verde tiene la reducción de temperatura de aire similar como las áreas verdes distribuidas igualmente, aunque el aumento de la proporción nunca bajará la temperatura. El pico de temperatura del aire es efectivo para reducir el número de puntos calientes si aumenta el indicativo, y la reducción mayor de puntos calientes durante el día y durante la noche se logra cuando se usa bosque mezclado, al igual que cobertura de vegetación en las especies verdes distribuidos igualmente. Sin embargo, los árboles en los espacios verdes tienen que seleccionarse con cuidado, puesto que pudieran bloquear los flujos de viento y aumentar la humedad en las áreas urbanas. Esto se debe al aumento de los flujos de calor y las liberaciones de calor antropogénico dan al calor sensible adicional al entorno urbano, y
y aumenta la temperatura, en particular en la noche, y la mitigación de islas de calor urbanas se dirigen a reducir el calor sensible todo lo que sea posible mientras mantienen el flujo de energía transformada. Y el efecto de calentamiento global va a aumentar un considerable aumento en la temperatura del aire urbano en el futuro cercano, y será 71% una temperatura aumentada en el futuro cercano de Hanoi. Esto es un diagrama esquemático y así pensamos nuestro proceso de mitigación y de adaptación dependiendo de las escalas de temperatura. El principal enfoque es en la reducción de las causas, reducción del calor latente. Tratamos de reducir la fase y tratar de mejorar la temperatura de la superficie y tratar de reducir las liberaciones de calor antropogénico a la atmósfera. Estas son las causas y la mitigación, las acciones que podemos tomar para mitigación a largo plazo, y para un efecto a corto plazo tenemos acciones que podemos tomar y controlar para la escala urbana y la escala de construcción, este tipo de cosas. Les agradezco mucho. Este es el final de mi presentación. Ya era mi tiempo de terminar. Y aquí tengo las referencias. Se pueden encontrar la información que les brindé en esta bibliografía. Les agradezco mucho. Thank you so much. And do you have any question? You can pose your questions in Spanish. Yo sí, por medio de este aparato entiendo español, dice el doctor. Muchas gracias. Su charla fue muy interesante. Yo tengo una pregunta. Me sorprendió que en alguno de los mapas que nos presentó para la temperatura de la superficie, aunque nos mostraba los cambios de temperatura entre diversos escenarios, me sorprendió que el río estuviera tan caliente, la temperatura del río tan alta. No en esta, sino antes. En esta la temperatura del río estaba baja, pero en las otras era más alta la temperatura. En el caso de 2.1, 2.3 está muy rojo, 37, 38. Este color va en este rango. Se ve diferente, pero se ve igual, pero es diferente. En este rango no está en estos colores. Disculpe, los rangos de color se ven diferentes, pero esto en realidad es un morado. Ah, ok. Mi pregunta era si había interacción entre el río y el aire, o si usted permite que evolucione la temperatura del río. Pero bueno, lo que usted me dice cambia toda mi pregunta. Good afternoon. It was not clear to me. Good afternoon. It was not clear to me if Hanoi is a compact or a spread city from its compact from its design, because the spread cities also have the essence of a greater motorization, and therefore we could be talking about global warming and temperature, and if the bet
for 2030 of the master plan that implies to revert the logic, more green areas and less use of soil for construction. One way or another does not favor motorized vehicles, and that could generate more pollution or would affect global warming. I would like to know if this is thought for a disseminated city or for a compact city. Discúlpeme si he estado equivocado. Hanoi, en términos de población es bastante grande, pero en términos de escala espacial, creo que es más una ciudad compacta. Por ejemplo, aquí. Esto es 100% es el tamaño del dominio, 100 kilómetros por 100 kilómetros. Ayer vi que México es como del mismo tamaño, pero la Ciudad de México está cubierta en 100% kilómetros. Comparado con Hanoi, la Ciudad de México es más grande en la escala espacial. Y si consideramos 9 millones para 2030, pero el tamaño de la ciudad es como así, es como la mitad de la cuarta parte de este dominio. Yo diría, es compacta como la Ciudad de México, pero este es un concepto relativo, por supuesto. ¿Está bien mi respuesta? Do you have any more questions? I will pose my question in Spanish. Thank you very much for your presentation. It was very interesting. Did you carry out an analysis for the case of a rainfall? Now that you run the WRF, it has many variables. I don't know if you have tackled this other variable that has a high level of uncertainty, as we all know. But do you have that information? Did you carry out any analysis in regards to rainfall precipitation? En este estudio, ya que nos enfocamos en la temperatura del aire, vimos el aire, pero no vimos precipitación en este estudio para esta simulación. Pero en mis otros estudios he estado muy interesado en los tifones, en los huracanes. Cada año estamos enfrentando el tifón. Tenemos 3 tipos de precipitación pluvial en Corea y en Japón. En mis otros estudios de simulación sí considero la precipitación pluvial y otros factores. Y la simulación de precipitación pluvial ha sido bastante buena en mis otros estudios, no en este. I ask you this because in the case of Mexico City, we have the effect of the heat island that has been measured through the historical registries, but there is also a correlation to the intensity of rainfall occurring in the city due to the convective effect of humidity or air that comes returning to the city. So we have events of a greater intensity of rainfall. That's the reason of my question. Perdón. Okay, he said that there is a correlation between rainfall and the temperature of Mexico City, and he just felt curious of your application of the intensity of rains in this study. La correlación en temperatura y precipitación pluvial. Está muy bien. Podemos hablar cuando salgamos de aquí de manera más privada. Congratulations for your presentation. Did you take into account the type of vegetation with which you will reforest? You will have lots of vegetation, but what type? Because there are so many problems.
because we have introduced species and trees and grass that are very much allergenic. So from the healthcare point of view, you have to be very careful with that. I don't know if you did. Estoy de acuerdo con su comentario, por supuesto. Estoy completamente de acuerdo. Las especies de las áreas verdes es algo muy importante también para nuestro estudio. En el plan maestro de Hanoi la información estaba ahí, pero estamos buscando lo más completo, porque ellos no han mencionado las especies verdes, solamente dijeron áreas verdes y no han mencionado de qué tipo para las áreas verdes. Para nuestros estudios vemos que al cambiar los espacios verdes podemos ver que baja o sube la temperatura. Incluso en las simulaciones, nuestra conclusión es que hay que escoger las especies para estas áreas verdes con mucho cuidado y considerando el efecto de ventilación del aire, la temperatura, la humedad, la velocidad del viento, el efecto de los árboles. Cuando tratamos de implementar un espacio verde, también hay que escoger con cuidado las especies que lo confirmarán. Muchísimas gracias por su comentario. Cuando dices que esperas un aumento de 30%, 33% de aumento, ¿es en el área urbana o en la población? Y la otra, creo que tenemos diferentes mentalidades. Usas el plan y lo propones, no usas lo esperado. Ese plan maestro, la población objetivo es 10 millones. Esto es en base al crecimiento demográfico, como lo toman. Es el esperado. Creo que es el esperado, el objetivo, no sé, para mí es difícil diferenciarlos, pero son las poblaciones que se espera tener para el 2030. Y la tendencia, estamos ahí para decir, sí, en términos de población, sí. Sí, es en términos de población esperada. No se puede planear con exactitud la población. Es el porcentaje del éxito del plan maestro. Hay planes, hay muchos planes. ¿Cuánto espero que cuánto éxito se espera que tenga el plan maestro? Es una pregunta difícil. Y creo que es muy difícil el plan maestro en sí. Cuando fui a un lugar real, urbano, y la construcción sigue. Cuando iniciamos el proyecto no teníamos requerimiento alguno ni contacto con el gobierno local, lo hicimos nosotros solos, y después de 2 años tuvimos una investigación preliminar y la llevamos al gobierno local, y ellos se interesaron mucho en nuestro estudio y estaban deseosos de ver cuáles pudieran ser las consecuencias futuras del plan maestro para las condiciones urbanas. Sobre la proporción de cobertura verde, estos también se interesaron mucho en este tipo de cosas. Y es mejor proponer, no había reglas ni
políticas. Es mejor hacer muy específico cuál es la proporción de la cobertura verde para las nuevas áreas, porque están al principio del plan maestro y es menos difícil implementarlo, porque para áreas ya existentes es imposible. Esto depende. Y ellos quieren mejorar sus situaciones y el plan maestro pudiera tener éxito o dependiendo, creo, depende de la gente local. Thank you for your presentation. I have a question. Is there in the city of Hanoi a threshold of temperature where the population is suffering from a health effect? If there is this threshold by which they are so concerned by the increase of temperature, because independently from the fact that a change of comfort in the population will occur, could it happen due to the possibility of taking ill or getting a disease? Esa también es muy buena pregunta. De hecho, yo no lo presenté cuestiones de datos sobre estrés por calor o enfermedades relacionadas al calor como fiebres tropicales que pudieran causar por los aumentos de temperatura. Mis colegas también estudian los estreses por calor y el aumento de temperatura como fiebres tropicales. Si ven ahorita es realmente húmedo, solamente hay dos temperaturas, seca y húmeda, o caliente y muy muy caliente. La humedad está como en 99%, yo no lo podía creer hasta que fui ahí. Y normalmente las casas son de 4 pisos y duermen en el segundo piso. El primero es muy caliente y el de abajo es muy húmedo. La ciudad está construida sobre el delta del río y el nivel aumenta mucho durante la temporada húmeda. Y entonces esto causa incomodidades. Las casas no son cómodas y están investigando el confort por temperatura y cómo aumentar la ventilación interna. Mis colegas en el Departamento de Arquitectura realizan este tipo de investigación. I think that now we can finish the conference. We thank Dr. Lee Han-soo